Suena la alarma y nada me vale. No le vale nada. Primero el trabajo, esa es mi ley. Lodo en las botas, Sí. firme hasta el cielo. Y es el hombre de acero. Vamos que es el hombre de acero. Sí. Es Lautaro Fernández y Mayán. No digo mucho, pero doy la vida por... No dice mucho, pero cuando dice... Bueno, Da la mucha duda, ¿eh? Hoy, con su columna intitulada... Los ricos pagan 12 puntos menos de impuestos que los pobres. Ese es el título bien descriptivo. Che, qué mal. Bueno, está bien, es una ¿Pagan realidad. menos? ¿Tanto menos? Sí, esto surge de un informe que ha presentado la ¿12 puntos menos de 100 o 12 puntos de cuánto? 12 No. puntos, 12% menos. Por eso, 12% menos. La columna sería qué caro que es ser pobre en la Es Argentina. más caro, pagás más impuestos siendo pobre que siendo Claro, rico, básicamente. Lo que intentamos decir. Mientras hablamos de esto, está siendo viral en este momento, y lo quiero nombrar porque me llamó mucho la atención, A ver. un título de La Nación que se está viralizando por todos lados, que es Milei contraataca con la retaguardia estallada. No, pero es información, yo tengo que informar lo que pasa en las redes sociales. Están todos... La Nación, La Nación está perdida. Es un lugar serio. De aquella tribuna de doctrina Por favor. que fundó el benemérito Bartolo Memitre. Increíble. Bueno, a mí me hubiera gustado poner un título así porque es muy baitero. O sea, ¿Me lo repite? Sí, Milei contraataca con la retaguardia estallada. Pero ni Barcelona te hacemos así. Está bien, pero bueno. Fue difícil lo de los chicos. Che, Logró que se viralice el título, por lo menos. No sé si la notan sí, pero el título está dando vuelta por todos lados. ¿Qué pasó, amigo? Sí, es fuerte, es fuerte. Y bueno, está bien, es un marketing. Marketing. Pero estamos hablando del presidente, ¿no? Pero bueno, más allá de Eso eso. es desde que te agarró parte de Esmeralda. Ahí agarró Esmeralda. Ahí agarró Esmeralda. Hay Déjenme- título de Esmeralda. Déjenme 10 títulos por día, 5 títulos Ya, por día. hay título de Esmeralda. Bueno, estos datos que hablamos de las diferencias en pago de impuestos salen del International Tax Observatory, o sea, del Observatorio Internacional de Impuestos, Ajá. que lo presentó en la Universidad de Buenos Aires el economista chileno Vicente Silva, justamente que es asesor de esta fundación que tiene sede en París. Y lo hacen a nivel global, pero bueno, acá vino y presentó los datos que tiene, no solo sobre la región, América Latina, sino sobre Argentina, y reveló que el 10% más rico de nuestro país destina apenas el 25% de sus ingresos al pago de impuestos, mientras que los sectores pobres llegan a destinar el 37% de sus impuestos, de sus ingresos, a impuestos. boludo. O sea, una gran diferencia, y la clase media queda en torno al 30% de sus ingresos pagados en impuestos. Es decir, los ricos pagan menos que la clase media y mucho menos que los pobres. Silva lo que explica es que la estructura tributaria argentina recae sobre todo con fuerza sobre el consumo, ¿no? Esto que hablamos de lo que está, de esta trampa que está en el gobierno, que cada vez recauda menos porque hay menos consumo y tiene que ajustar más, entonces va a haber menos consumo, y así tiene que ver con esto precisamente. El sistema argentino, dice Silva, cobra mucho impuesto cuando la gente consume, cuando compra comida, remedios, ropa o paga el transporte. Siempre paga el IVA, y como los hogares de menores ingresos gastan casi todo lo que ganan en consumo básico, una parte muy grande de sus ingresos se va en impuestos, y con los más ricos pasa lo contrario. Como consumen una parte mucho menor que su ingreso, el IVA les pesa muchísimo menos. Después pagan otros impuestos, pero no los suficientes para compensar lo que pagan los pobres, Claro. en términos porcentuales. Siempre hablamos, obviamente, no en términos absolutos. Es algo obviamente regional. América Latina, de hecho, es la región más desigual en cuanto a pago de impuestos de todo el mundo. El impuesto que más se recauda en nuestra región es el IVA, el que más recaudación tiene, mientras que en Europa, por ejemplo, el que más recauda es el impuesto a las ganancias, para dar una diferencia. Mirá. Acá se recauda más por IVA que por impuesto a las ganancias, que supone que tiene un poder adquisitivo mayor. Claro. El caso argentino puntualiza este informe que dice que el IVA representa alrededor del 40% de la recaudación total, Ajá. mientras que bienes personales aporta solo el 1,3%. No. Recordemos que encima Milei vino a bajar todos estos impuestos. Eso además hay que recordarlo. Cada vez esa diferencia se hace mayor, si se quiere, de acuerdo a las Claro. políticas tributarias que
que cada uno, más allá de que siempre fue así, fue despareja en la región, pero siempre puede ser más despareja, Sí, si se claro. quiere, ¿no? En Argentina, los 1.000 millonarios, o sea, los que tienen más de 1.000 millones, Sí. aumentaron su patrimonio un 900% en 20 años. Y proporcionalmente pagan cada vez menos impuestos de lo que venían pagando antes. ¿Cuántos son los 1.000 millonarios en Argentina? Son 6. Solo 6 personas Ajá. que poseen más de 20.000 millones de dólares y aumentan su fortuna un promedio de 8% anual. O sea, cada año que pasa, su fortuna aumenta un 8%, es decir, la concentración de la riqueza cada vez es más acentuada. Y remarca que los que lo hacen además a raíz de justamente los impuestos de los pobres, porque utilizan las rutas, los puertos, el capital humano que se forman en las universidades públicas, que ahora lo quieren destruir, pero a la vez se nutren de todo eso para hacer su fortuna, ¿no? De acuerdo al informe, estos 6 personas, 1.000 millonarios, los podemos nombrar, son Marcos Galperín, Sí. el hombre más rico del país, con una fortuna de 7.200 millones de dólares. Alejandro Bulgeroni, de Panamérica, bueno, con 5.100 millones de dólares. Eduardo Eurnequian, de Estos la son corporación. fortunas personales. Sí, Personales, sí, sí. personales, sí. Hay 6 personas, digamos. Corporación América, que tiene 4.800 millones de dólares. Mirá qué bien le Sí. fue a- Eduardo Constantini, que tiene 1.300 millones de dólares. Y Delfín Carballo, del Banco Macro, con 1.000 millones. Y por último, Paolo Roca, de Techín, que también superan estos 1.000 millones, si se quiere. Ese Carballo yo nunca lo escuché nombrar. Es del Banco Macro. De hecho fue Del Banco Macro. embajador o algo por el estilo, el padre, digamos, de Menem, Ajá. Carlos Carballo. ¿No te acordás? Morocho. No, no. No, ¿Y le creo que pusieron sí. Delfín de nombre? Sí, se llama así. Se llama así. Y además, siempre recalcar que ni Galperín ni Bulgeroni residen ni tributan en la República Argentina. El resto sí, pero esos dos justamente, los dos residen y tributan gran parte en Uruguay. Roca tributa una parte muy importante, que es la parte de Techín, en un lugar donde no hay tributo, que es Monte Carlo. Porque la empresa está inscripta en mira, uno de bueno, esos sí. países, en uno de esos paraísos Pero fiscales. La empresa, no él como persona. O Sí, Liechtenstein. no, esa es la diferencia. No era La empresa, Liechtenstein. ¿eh? No era Liechtenstein. O Liechtenstein, Sí, sí, bueno, uno de esos eso, paraísos eso, fiscales. Sí. Digo, no tengo. En el caso de Bulgeroni y Garperín, iba a decir. Garperín. Sí, Galperín. Garperín, sí. Ellos dos, como personas físicas, si se quiere, son los que están radicados en otro país y no pagan los impuestos personales, ¿no? De la Míralo vos, empresa. a Garperín. A eso me refiero. Y mientras tanto, mientras estos informes que se están dando, que es una tendencia mundial, pero en Latinoamérica es más fuerte, insisto, por esta desigualdad estructural que existe en la región y que cada vez que se intenta cambiar aparecen estos ataques de diferentes lados para que básicamente frenarlo y no se dé. ¿Se podría modificar esa ley o inventar una ley, una norma que diga que si yo tengo negocios en la Argentina no puedo irme a tributar a otro país? Bueno, No es lógico que si yo la plata ley, la la hago ley que acá. explica toda la forma de tributar en la Argentina la hizo el proceso y no la han podido modificar. La famosa modificación de la ley tributaria que todos los gobiernos prometen nunca llegó, nunca. Claro. No, y además hay que hacer obviamente un cambio profundo en lo que tiene que ver con la política impositiva, ¿no? Claro. Porque que sea más progresiva y menos regresiva. El IVA es el impuesto más regresivo que existe dentro Claro. de los que hay, entonces por ahí hay un error de concepto donde los que más tienen deberían aportar más que los que menos tienen, cosa que no está sucediendo por estos números que estamos dando, ¿no? Claro. En términos siempre porcentuales, porque siempre va a saltar uno, no, pero pone más plata, sí. En términos nominales, el que tiene más sí va a poner más plata igual, aunque pague menos impuestos porcentualmente, pero estamos hablando de los ingresos que tiene cada persona, obviamente. 1 millón de pesos me vale mucho más a mí de lo que le vale a Galperín 1 millón de pesos de lo que encuentra por ahí en el bolsillo del short cuando sale a correr. Sin embargo, mi experiencia dice que los tipos son mucho más tacaños con 1 millón de pesos ellos que lo que serías vos. Bueno, hay un tema de eso. Hay mucha gente que vive en countries y que conocen la realidad de los barrios y dicen es mucho más probable que si a un vecino lo está pasando mal en un barrio popular,
solidaridad de los vecinos ayudándolo, que en un barrio privado, si a alguien le pasa algo, alguien ponga un mango para ayudarlo. Hay mucha gente que vive en un country que está colgado de la luz, hermano. Por ejemplo. Nosotros sí, tenemos también. casos de periodistas súper conocidos que Sí, lo han hecho. el de Maru Botana, me acuerdo. Por ¿no? ejemplo, sí. Pero bueno, sí, El para Marcelo Longobardi. también. ¿Estaba Bueno. colgado, Marcelo? Colgado. Sí. Longobardi? Y lo que pasa es que iba a jugar al golf y no se había dado cuenta. Hay un detalle. ¿Puedo agregar un Sí, detalle a sí, tu sí, columna? puede, Me estoy puede. metiendo. ¿Cómo no? Pero la Universidad de Saint-Gallen, ¿De que qué? está Saint-Gallen, Ah, te lo digo en francés, si no te Oui, digo, la está bien, Universidad Saint-Gallen, ajá. que hace una especie de ¿cómo te podría decir? De ranking Ranking de de las elites. elites. Sí. Suiza es la universidad. Suiza, sí, Suiza. Puso a la Argentina de 151 países, de 151 elites, en la 104. ¿Esto qué quiere decir? Adelante van los que más, o sea, las elites que más aportan a los países, a las naciones en Ajá. donde viven, y para atrás, digo, hacia el 150 son las que más le roban al país. Ah, ok. Lo que de alguna manera muestra que nuestras elites son chorros Claro. sin patria ni bandera, digo. Vamos, ¿no? Sí. Pero 104. Sí, está, cayó sobre 20 puntos el 20 último puntos. año y 40 del 2023 en ese ranking, las élites argentinas. Lo que dice el informe ese básicamente es que en vez de proponer un modelo de país, las élites argentinas de desarrollo se dedican al saqueo, así Claro, lo dice saqueo, al saqueo, directamente. sí. Al Sí, así, saque- de los sí, suizos sí, dicen, al al saqueo, saqueo. al Al saqueo, y saqueo. por eso cayó tanto en el Qué ranking. Y feo. lo que siempre hablamos de que no existe más Una burguesía. sí, nacional, o que Nacional. empiece en el país, que lo único que quieren es saquearse y llevarse la mayor tajada posible, a costa, obviamente, porque, a ver, esto lo explicamos porque la alta concentración explica también en parte la pobreza, ¿no? Y la situación que viven los trabajadores. Mientras tanto, mientras este informe sale y demuestra esta situación, Javier Milei y Toto Caputo parecen estar haciendo todo lo posible para que esto se agrave o que por lo menos se mantenga. Terminaron el día de ayer de desmontar el esquema de subsidios para la compra de garrafas de gas. Estamos hablando, sí, que podría dejar afuera a un 25% de los casi 4 millones de argentinos que dependen, o hogares en realidad, que dependen de estos beneficios. El programa Hogar, así se llamaba, el programa de las garrafas, que estuvo vigente durante casi una década, que estaba orientado justamente a brindar asistencia económica a los titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social que no tenían acceso al gas natural. Y ¿Cómo que una década? ¿Que era una ley de Macri? no, sí, no sé si de Macri o del último año o de los últimos años de Cristina. Ajá. Tendría que chequearlo. Sí, de los últimos años de Cristina. Sí, puede ser. Sí, Sí, puede ser que sí. 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 Sí, todo eso era de Cristina. Sí. Justamente de zonas que no hay abastecimiento de red de gas. Sí, por ejemplo, al lado de Vaca Muerta. Bueno, es alucinante. está ahí, sí, bueno. Bueno, obviamente estaba orientado a brindar este programa toda asistencia económica a estos hogares de recursos, de bajos recursos. Y podían acceder a este programa a los hogares que tuvieron ingreso menor a 2 salarios mínimos vitales y móviles o los correspondientes a la categoría C del monotributo. Esto fue así hasta diciembre del 2023, que intentaron empezar a cambiarlo y ahora ya se hace efectivo. El subsidio promedio representaba en ese momento alrededor del 80% del precio real de las garrafas en el mercado. Ajá. Ahora solo pueden acceder los hogares con ingresos inferiores a 3 canastas básicas totales, es decir, tenés que tener... Se achica el universo de personas que pueden acceder a Tenés este que ser beneficio. mucho más pobre. Exactamente. Además de aquellos habitados por personas con discapacidad y veteranos de la Guerra de Malvinas también pueden acceder. Y además se tienen que encontrar inscriptos en el registro de subsidios energéticos focalizados. Y la compensación que se da es la equivalente a 2 garrafas por mes entre abril y septiembre y Imagínate. una entre octubre y marzo. Imagínate, 2 garrafas por mes, ¿te imaginas? No es nada. En el frío. No, claro. ¿Cuánto te puede durar una No garrafa? dura nada. Si es una familia grande, no a te esto, dura a nada. esto hay que sumarle el proyecto de ley con el que quiere bajar los descuentos de consumo de gas En zona en fría. zonas frías. Claro, también. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Porque él dice que en el sur, que en la provincia de Buenos Aires hace menos frío que en el sur.
Hoy en Bahía Blanca había 2 grados, 2 grados. claro, En la Antártida había 7. En la Antártida había 7, en Claro, Bahía Blanca había o sea, 2 grados. claro. Pero el tipo dice, no, dice, porque están en el trópico, boludo. Que no Si se querés basan, cualquier cosa. es muy raro que se basen en datos meteorológicos. No, del país, pero tipo, además porque él nunca tiene no una- lo hacen para nada. Entonces, Él tiene una política en contra de la provincia. de Buenos Aires. Obviamente, Yo no puedo creer además. que haya bonaerenses que lo voten. Yo no digo que lo voten a Milei, a Axel. No puedo creer que haya bonaerenses que voten. Claro. no, peor. Gente de Bahía que ganó Bueno, Milei en Bahía, que los claro. destrató de una forma que cuando se inundó y todo eso. Pero bueno, Es además, a diferencia del programa Hogar, donde el valor subsidiado era lo que pagaba la persona, Sí. ahora tienen que pagar el total y después le devuelven la plata a través de Banco Nación Más o Modo, la billetera virtual, siempre que lo hagan un comercio adherido. ¿Qué pasa? Los comercios, antes vos lo comprabas en cualquier lado con esto, al valor subsidiado, y ahora hay negocios adheridos que son menos de 2.000 en el país, que es apenas un 10% del número total de puestos de ventas de garrafa. Pero además es tenés negocio- que las personas ya tienen que ir a buscar un local adherido con la aplicación del celular para que hagan el reintegro. O sea, más engorroso para que puedan acceder de una manera menos Otro negocio amable. para Galperín, además. Sí, no, en realidad es BNI, Banco Nación y Modo, no Mercado Pago. Modo es de los bancos. Modo de los bancos. De los bancos en general, sí. Sí, no de Galperín en particular. Salvo que después hagan un convenio con Mercado Pago también. olvidate, Pero bueno, olvidate. sí, ese tipo de cosas, siempre de donde pueda morder Galperín va a morder. Pero hay un conflicto de intereses siempre entre los bancos y las billeteras virtuales, sobre todo la de Marco Galperín, donde están siempre pujando por los diferentes tipos de negocios que propone el Estado Nacional, en este caso el gobierno de Milei. A veces ganan los bancos, a veces gana Galperín. En un momento Galperín quería quedarse con los diferentes tipos de planes o de planes sociales que se iban a repartir. La las tarjetas, sí, claro. querían que se pague a través de Sí. Mercado Pago, finalmente no lo logró por la presión de los bancos, justamente. Sí, pero sí siempre, logró- siempre está en puja. Pero sí logró pagar parte de las jubilaciones. Sí, bueno, por eso sí. ¿Claro? Sí. Hay parte de jubilados que pueden tener, pueden cobrar a través de Mercado Pago. Mirá, no sabía. Qué hijo de- Algunas cosas logra, algunas no. Hay una puja permanente ahí, ¿no? Qué hijo de- Hoy también aumentaron los pasajes de colectivo nuevamente. Sí, señor. Por ejemplo, hablando de subsidios y de dónde van los impuestos que pagan más los pobres, bueno, les quita, además de que pagan más impuestos, a la vez le quita subsidio al sector que los usa, porque los ricos no usan colectivo. Bueno, las tarifas son la nueva forma de impuestos en la Argentina, quiero decirlo. Claro. Las Claro. tarifas son la nueva manera de cobrarle impuestos a los argentinos son las tarifas. Al sacarle los subsidios, le está subiendo la carga impositiva. Sí, claro, lo importante es eso, ¿no, Caramelo? Que en nosotros los trabajadores, y en este caso nosotros podemos considerarnos clase media, capaz que no lo somos, pero dentro de Sí, este capaz informe que no. entraríamos ahí. Y los más pobres todavía destinan más de sus ingresos a los alimentos, por lo cual pagan más IVA que nosotros, capaz. Eso es una realidad. Aunque yo, la verdad que gasto todo lo que me entra en este momento, es una realidad y pago el IVA de todo. No es que estoy ahorrando ni especulando demasiado. Pero bueno, por eso digo que no sé qué tan clase media somos, pero... Ah. Además han hecho una cosa muy canalla, que es que han empezado a obligar a poner los precios. Suponete, te sale 300.000 pesos una cosa, menos el 21% sería 15.000 pesos, suponete Sí. o no, 60.000 pesos, no sé. Sí, Bueno, sí, ponele, te 60, ponen sí. precio 300.000 pesos, sin IVA 240.000. Eso es un reglamento que sacó el gobierno de Javier Milei, que Así tiene que es. poner cuánto es el precio sin IVA. ¿Cuánto es el precio sin IVA? Pero no te quitan, para decirte, mirá cómo te roba el Estado, Claro, pero a la mirá cómo vez. te roba el Estado como si él no fuera el Estado. Pero a la vez es él el que volvió. De hecho, había una devolución del IVA, ¿se acuerdan? Sí. Antes de que gane Sí, Milei. claro. Y él no prorrogó esa decisión. Si él considera que son un robo los impuestos, debería haberlo prorrogado. Pero bueno, bajó sí el de lo que nombramos siempre, autos de alta gama. Eso, claro. Eso lo bajó todo. Bueno. Embarcaciones, Bueno, bienes sí. personales. Mauricio estuvo más cruel porque bajó el caviar, el champán. Sí, te acordás. Sí, ¿cómo no me voy a acordar? No, ¿Sabes lo que he increíble. tomado y he comido? No, El caviar. los whisky, los Ah, champán. los whisky. Nada, lo que voy con esto es que mientras estos sectores pagamos más impuestos que los ricos, a la vez te quitan contraprestaciones que son salario indirecto, como Claro. lo es las tarifas a la energía o las tarifas del
en este caso del transporte público, que en definitiva es lo que usamos para ir a trabajar. Es decir, estamos pagando más para ir a trabajar. Bueno, y ese es el gran quilombo digamos, cómo mide la inflación. Porque las tarifas en la inflación, o sea, dentro de la lista, digo, de las cosas que construyen la inflación, está pensado en un porcentaje que tenía que ver con los subsidios. Es decir, con esas tarifas subsidiadas. ¿Qué decía el nomenclador? Bueno, del pasaje colectivo yo te mido nada más que el 3.8% porque te estoy dando el 80% de subsidio. Ahora no te dan más subsidio. En realidad y te siguen dando el 3.8%. Está medio en lo que en ese momento destinaba una familia al gasto en transporte o al gasto, obviamente, al aumentar y quitar los hijos, vos gastás más de tu salario en eso y ahí es cuando se desactualiza el índice. Pero no se mide. Pero no se mide, ese es el tema. Está más actualizada la de la Ciudad de Buenos Aires, que también igual está desactualizada, porque si no me equivoco del 2014, una cosa así. Sí, antes de la tormenta negra. Sí. Pero bueno, el boleto mínimo de colectivo en la jurisdicción del AMBA va, a partir de hoy, aumentó un 2%, 714 pesos para los usuarios con SUBE, va a salir el mínimo. Y el del tren aumentó hoy un 18%. Sí. El aumento, el boleto pasa a 330 pesos y estaba 280. Además, a partir del 15 de junio vuelve a aumentar el colectivo, un 2% más, y el 15 de julio otro 2% más, dejándolo el mínimo en 742. Y el del tren, atención a lo que usan trenes, porque además del aumento de hoy del 18%, el primero de cada mes va a aumentar bastante más. 15% en junio sobre el tren. Sí, ya aumentó el 18 hoy. Sí. En junio otro 15%. En julio otro 13%, en agosto un 12% y en septiembre un 10%, llevando el mínimo que estaba hasta ayer 280 pesos, va a pasar a valer en septiembre 528 pesos, más del doble. Okay. Así que bueno, los que usan tren estén atentos a eso. ¿Qué tren? Claro. O empiecen a hacer como hacía yo cuando era pibe, que no había un mango y pasaba por el costado. Porque sí, claro, lo que pasa es que además viste que los tipos ajustan, por ahí también ajustan, viste, los subtes que la gente empezó a saltar, claro. A saltar el molinete, empezaron a poner canas en las estaciones de desde temprano además, Yo tomé durante mucho tiempo el primer subte, el de las 5:30 de la mañana, y de ese momento en Caballito además, no es que desde ese momento ya había cana. Sí, sí. Y es más, tienen una, ¿cómo te podría decir? Tienen como la empresa tiene como una especie de custodia privada, que si no los mirás muy detenidamente están vestidos de cana también. Claro. Con la misma pilcha que usa. Y creo que se viene la policía de la ciudad. El cambio de molinete, además. Viene el cambio de molinete. Ahí van a ¿Cómo se ahí van a invertir. Ponen una placa. Sí, no sé, hay distintas maneras, no lo saltas más. No puedes saltar, no hay forma de pasar. También hay unos que son así, que son altos. Que son como una puerta es. Sí, son como unas cosas así. Como en la cancha, algunas canchas tienen eso, me parece, sí. Bueno, en algunos metros del mundo también, las puertas yo lo he visto son en pelis. Sí, claro. Bueno, ahí está. En vez de intentar solucionar que la gente pueda pagar el subte, te prohíben. Te prohíben ser pobre y vivir. Ese es aparte, a ver, yo pensaba... ese invierno, boludo, ¿sabés qué duro que es en el invierno cuando no tenés plata? A mí me tocó. Sí, es muy crudo. Yo vengo de una casa de clase media, qué sé yo, pero en un momento de mi vida me pasé unos años en una casilla al lado de un arroyo. Claro, el terreno era bajo, hacía mucho frío, como dice en Citibel, caramelo. Citibel. No hace falta irse muy. Hacía un frío tremendo, yo no tenía para garrafa. A la mañana me levantaba, tenía una bomba. Tenía una bomba de agua, así, no tenía una bomba, la que hay que tener. A mano. Tenía la bomba manual, estaba congelada. Entonces agarraba un jarrito, me iba al arroyo, rompía la escarcha del arroyo, sacaba el agua, con eso descongelaba la bomba, me iba para adentro, y ahí prendía una estufa que todavía había querosén en los años 90, y me manejaba con eso, boludo. Es durísimo el invierno cuando no tenés plata. Y estos tipos se lo hacen mucho más duro a la gente. Yo era un boludo grande. Vos decís por gente que por ahí... años, o sea, cuando tenés nene, todo eso con 2, 3 nenes de 10 años, 5.
Vos decís que porque le impiden el acceso a un lugar más calentito que se subte a personas. No, O estoy sea, pensando de vuelta, estoy trayendo todo lo de la garrafa, el aumento de la guita de subsidio. La guita para viajar. Están El hambre, la comida que no se puede comprar. Digo, de invierno, me acordé de los inviernos cuando no tenés guita. Y el invierno cuando no tenés guita es feísimo, es durísimo. Para que encima estas bandas, estos hijos de puta, la arruinen todavía, la pongan a la gente en situaciones más feas todavía, ¿viste? Bueno, eso es Porque importante. yo pienso eso, boludo, llega el invierno, ya te pones nervioso cuando llega el invierno. Claro. Y no tenés condiciones. Claro. No, obvio. Ya te pones nervioso, porque decís, loco, el frío, la estufa, la garrafa. Ya te dicen, no, la garrafa va a costar 5 veces más. Porque si la podía pagar el 20, ¿no? El 80 era, bueno, me va a costar. Siempre ha habido además todo un lío con eso. Voy a porque poder también- viajar para ir al laburo, voy a poder esto, voy a tener el laburo, la comida la puedo comprar. Te ponen en una situación Claro, espantosa. Espantosa. Yo te digo, la garrafa siempre fue un quilombo, ¿eh? Porque además cuando digamos el precio estaba de verdad subsidiado y qué sé yo, la garrafa social, vos ibas y la social no la conseguías, la la otra sí, conseguías, digamos, claro. ¿no? Sí. Sí. No, por ese- eso se hacían controles, ¿se acuerdan que iban los muchachos? Sí, hacían. Yo lo he visto. Bueno, quizás a algunos lugares no llegaba, Sí, pero yo lo vi, sí, yo lo había veía toda con una los, yo veía controles. discusión, estaba Moreno, ¿no? Sí, sí, No, con bueno. Moreno, yo me Claro. acuerdo, sí. Bueno, ya Pero comprar ya tener plata para la garrafa, claro. pero ir a comprarla un día frío, y la garrafa está helada, y traértela de tiro, traértela Sí. en la bicicleta. Oh, No, el tema es. Es jodido, ¿eh? En el. Yo no me olvido, yo ahora vivo lo más bien, pero Claro, no me claro. olvido. En la amplia visión, recordemos, el modelo a que apuntan es el modelo peruano, lo ha dicho el Toto Caputo sin ningún tipo de tapujo. Y en Perú la gente está acostumbrada a no tener gas, hace tener nada. leña y se calientan con leña, capaz que nos quieren llevar a eso también. Pero bueno, de acuerdo a un informe que también elaboró el grupo Atenas sobre... El de Fantino. Claro. claro. El ágora. El ágora, Del claro. ágora, del ágora de Fantino. Sí, sí. sí. Protágoras. Que pasaba Eh, con Sófocles y Anacles. Dios mío, este Fantino. Bueno, luego el pago de los servicios públicos, cada vez con un mayor peso, con esto que estábamos nombrando recién, y lo que contaba Barra, y el transporte, y la educación, y la vivienda, y todo lo que estamos pagando más, y la salud también, y todo, solamente a las familias en promedio le queda un 36% de lo que obtienen de sus ingresos para comer, vestirse o darse un gustito. Después de pagar todo lo que tenés que pagar, solo les queda un 36% del ingreso promedio a las familias. Para vivir. Para una vez que vivir. pagaste las cosas. Sí, comer, vestirse o hacer otra cosa que no sea comer y vestirse. Digamos, después que pagaste el alquiler, si pagas alquiler, vivienda. ¿Una familia servicios. qué tipo? Digo, para- Ese promedio ese. El promedio. Ese promedio, porque si nos vamos a Vos los... sabés con lo que te pasa con los promedios. Sí, ¿no? obviamente. Se te ahogan los enanos. Y ahí está. En el promedio se te Sí, ahogan los sí, sí. enanos. Claro, porque si vos vas al tramo medio, no al promedio, al medio, Sí. de ingresos a un grupo familiar de 3 personas, según este informe, le quedarían 26.700 Al medio. pesos por día. En vez de ir al promedio, porque está el que gana millones y millones, Claro, el que gana cero, claro. vas al medio, que es el que se cree clase media. Sí, el que está en... Sí, exactamente. Que dice que en un grupo, la mediana de las personas, en un grupo de 3 personas familiar, le quedan 26.700 pesos por día de libre disponibilidad. Claro, son 800 Son lucas por mes. 8.600 diarios por persona. Claro. Si vas a los sectores más bajos, son 7.000 y pico ya por persona directamente. O sea que es muy poco el ingreso disponible que te queda después de pagar los gastos fijos, si se quiere, o lo que te hay que pagar sí o sí. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy, y por eso también hay una caída del consumo, a la vez una caída del IVA, que como venimos relatando es lo que más recauda el gobierno, y a la vez tiene que seguir ajustando, y la gente consume cada vez menos. Ahí está, arranca el fresco y arrancan estas cosas. Y se ponen duros. Qué feo. Son Gente malos, mala. ¿eh? Sí, lo que Son propone, malos. lo que propone Gente cruel. esta organización para la región es que los ricos paguen 2% sobre su patrimonio Pero, más. mirá vos. 2%, muchachos, y arreglarían bastantes cosas. No te digo que solucionan todo, pero Pero 2%. No, pero no han Pero venido no quieren, para eso. no. ¿Vos te acordás del, No han venido del para lío eso. que se armó acá con el impuesto a la riqueza? Con Sí. gente conocida. Por única vez. Por única vez. Sí, con por gente única. conocida, además, gente que. Y que además debía tener, qué sé yo, el caso de este chico
el jugador del pueblo, por ejemplo, ¿no? Tevez, Claro. ¿verdad? Que puso un abogado para no pagar. Para no pagar. Digo, y era por única vez, mirá si le pones un impuesto a la por lo riqueza. menos. No hay, a ver, no Caso hay, contrario el de Maradona, que dijo Sí, que estaba claro. bien. No hay congreso este congreso no lo aprueba nunca eso, olvídate. Este congreso, No. olvídate. Bueno, es la 1 menos cuarto de la tarde, estamos a 16 grados, pero capaz que la térmica es un poco menos porque está fresquito. Gracias, Lautaro. Gracias. Caramelo, te quedas hasta las 2 de la tarde, Me porque quedo este hasta las 2 de programa la tarde. sigue hasta las Sí, 2 de sí. la tarde. Después viene Quique Duplá con Lucía Ríos y con Marcelo Falac, el otomano, para hacer Salgan al Sol. Nosotros vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Entonces ahora escuchamos un poco de música y ya venimos.